Lara era una mujer de fuerte presencia. Desde muy joven, aprendió a cuidarse a sí misma, a confiar solo en su juicio y a poner sus necesidades por encima de todo. Tenía una carrera brillante, amigos influyentes, y en la superficie, parecía tener todo lo que quería. Pero detrás de su sonrisa confiada se escondía un vacío que crecía lentamente. Una sensación de que le faltaba algo. No podía decir qué era, pero en medio de sus victorias personales, ese sentimiento creció. Los días de Lara estuvieron llenos de reuniones sociales y decisiones rápidas, donde siempre prevaleció su bienestar. Se enorgullecía de ser pragmática, alguien que no dejaba que las emociones dictaran su destino. Pero este enfoque la distanció de la gente. Cada vez que alguien la desafiaba o intentaba señalar algún error, Lara se distanciaba. No necesito que nadie me diga cómo vivir mi vida, se dijo a sí misma. El egoísmo comenzó a colarse en cada decisión, y la distancia entre ella y sus seres queridos creció. Detrás de las puertas cerradas de su moderna casa, Lara enfrentó momentos de profunda soledad. Trató de llenar el vacío con más trabajo, más compras, más fiestas. Pero nada parecía suficiente. Las noches eran solitarias y silenciosas. El teléfono dejó de sonar. Las invitaciones a eventos sociales disminuyeron y la compañía de amigos se volvió cada vez más escasa. Lara, que siempre había estado rodeada de gente, empezó a darse cuenta de que estaba sola. Pero lo peor estaba por llegar. En una tarde gris, Lara recibió una llamada inesperada. Su madre, con la que no había hablado durante meses, había sufrido un grave accidente. El corazón de Lara se congeló. Nunca se había molestado en mantener una relación cercana con su familia. Pensaba que el éxito era más importante que estos vínculos, pero en ese momento sintió una ola de culpa abrumadora. Corrió al hospital, pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. Su madre había fallecido. El peso de la pérdida cayó sobre Lara como una tormenta. Sola en la sala de espera, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y se dio cuenta de cuánto se había alejado de las personas que realmente importaban. En el funeral, se mantuvo firme y en silencio, pero por dentro, su alma estaba hecha pedazos. Ese vacío que había estado ignorando durante tanto tiempo ahora se convirtió en un abismo de arrepentimiento. Había priorizado cosas que, en ese momento, ya no tenían sentido. ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaba el apoyo? Después del funeral, Lara regresó a casa, pero la soledad parecía aún más insoportable. Sentada en la habitación vacía, finalmente se dio cuenta de que su egoísmo y falta de empatía habían ahuyentado a todos. No había nadie con quien pudiera compartir su dolor, nadie que pudiera consolarla. Siempre había creído que podía enfrentarse a todo sola, pero ahora se daba cuenta de lo equivocada que estaba. Pasaron los días y la soledad seguía consumiéndola. La vida de Lara, una vez llena de logros materiales, parecía no tener propósito. Empezó a cuestionarlo todo. ¿De qué servía tener éxito si no había nadie con quien compartir? ¿De qué valía la vida si no había amor, compasión o relaciones verdaderas? Fue entonces cuando, en una noche de desesperación, Lara decidió visitar a una vieja amiga, Julia. Hacía años que no se veían, y la amistad se había roto precisamente por la falta de reciprocidad de Lara. Julia, a diferencia de Lara, siempre puso a los demás en primer lugar, y a pesar de no tener contacto durante tanto tiempo, recibió a Lara con los brazos abiertos. Julia ofrecía consuelo y escucha atenta, y fue en ese momento que Lara finalmente comprendió. Su vida estaba llena de orgullo y egoísmo, y estos sentimientos la consumían por dentro. Julia habló de su fe y de cómo Dios había cambiado su perspectiva de la vida.
Explicó que actitudes como el egoísmo, el orgullo y la falta de empatía desagradan a Dios, y que la verdadera paz proviene de buscar el bien de los demás, no solo el propio. ¿Quieres saber más sobre cómo Lara superará esta fase? Así que no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir el próximo capítulo de esta emocionante historia. Las palabras de Julia penetraron profundamente en el corazón de Lara. Se encontró reflexionando sobre su vida y sus elecciones. Por primera vez, Lara comenzó a considerar la posibilidad de que su felicidad dependiera no solo de sí misma, sino de lo que pudiera hacer por los demás. El mensaje de Julia sobre la fe y el amor por él prójimo despertó algo en su interior, algo que Lara aún no entendía del todo, pero que comenzaba a iluminar su camino. En los días siguientes, Lara sintió un fuerte impulso de cambio, pero sabía que este cambio no sería fácil. Sus actitudes egoístas estaban arraigadas en años de comportamiento, y dejarlas ir sería un desafío. Sin embargo, Lara estaba decidida. Comenzó a asistir a la iglesia con Julia, buscando respuestas y un nuevo propósito. En la iglesia, conoció a otras personas que compartieron historias de cómo Dios transformó sus vidas y cómo amar a los demás les trajo verdadera paz y alegría. Lara estaba decidida a no ser más la misma persona. Decidió que comenzaría a reparar el daño que había causado, incluso si eso significaba enfrentar conversaciones difíciles y pedir perdón. Comenzó con su hermana menor, Camila, con quien no había hablado en años. El reencuentro fue tenso y lleno de lágrimas, pero Lara sabía que este era el primer paso en su camino de redención. Después del reencuentro con su hermana Camila, Lara sintió como si se le abriera una pequeña ventana de luz en el corazón. La petición de perdón y las lágrimas compartidas parecían un primer paso hacia su redención, pero Lara sabía que el camino por delante sería largo y doloroso. Toda su vida se había construido sobre una base de egoísmo y autosuficiencia, y de construir estas barreras emocionales y espirituales no sería fácil. En los días posteriores a esa reunión, Lara trató de encontrar algo de paz en su nueva rutina, asistiendo a la iglesia con Julia y esforzándose por volver a conectarse con otros miembros de la familia. Sin embargo, había una sensación constante de incomodidad dentro de ella, como si parte de su alma aún se resistiera a un cambio completo. El vacío que había sentido durante tanto tiempo no había desaparecido del todo, solo había cambiado de forma. Fue durante un servicio dominical, mientras el pastor hablaba sobre la importancia de dejar de lado el orgullo, que Lara sintió algo diferente. Las palabras sobre cómo el orgullo aliena a las personas y bloquea la conexión con Dios parecían estar dirigidas directamente a ella. El pastor contó la historia de un hombre que, en su arrogancia, se aisló de todos, pensando que no necesitaba a nadie. Al final de su vida, el hombre descubrió que estaba solo, no porque el mundo lo hubiera abandonado, sino porque lo había alejado. Estas palabras golpearon duramente a Lara, ya que reflejaban su propia realidad. Se dio cuenta de que mientras no abriera completamente su corazón, la transformación que tanto deseaba nunca sería completa. Si esta historia te está conmoviendo, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para seguir las siguientes partes de este emocionante viaje de transformación. Esa noche, en su tranquila casa, Lara reflexionó sobre el sermón. ¿Por qué fue tan difícil rendirse por completo? El orgullo todavía habitaba en su corazón, a pesar de que estaba tratando de cambiar. Y por mucho que quisiera volver a conectarse con las personas que lo rodeaban, siempre sintió una resistencia interna. Tal vez fue miedo. Miedo a ser vulnerable, miedo a abrirse de nuevo y ser lastimado. Pero Lara sabía que, si no se enfrentaba a ese miedo, nunca encontraría la verdadera paz. Fue en ese momento cuando decidió hacer algo que había evitado durante mucho tiempo.
Rezar. Lara no era una persona de fe constante. A pesar de que asistía a la iglesia con Julia, nunca se había permitido creer plenamente en el poder de la oración. Para ella era algo lejano, algo que funcionaba para los demás, pero nunca para ella misma. Sin embargo, esa noche, algo cambió. Se arrodilló junto a su cama, con las manos temblorosas, y comenzó a hablar con Dios por primera vez en años. Dios, si me estás escuchando, necesito ayuda. No sé cómo cambiar completamente, no sé cómo liberarme de este orgullo, de este egoísmo que me ha consumido durante tanto tiempo. Lo estoy intentando, pero parece que algo me impide llegar hasta el final. Por favor, muéstrame el camino, ayúdame a ser una mejor persona. Las palabras salieron entrecortadas por las lágrimas, y Lara no sabía si estaba rezando correctamente, pero sintió una pequeña sensación de alivio mientras verbalizaba lo que había dentro de su corazón. A la mañana siguiente, Lara se despertó con una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Era como si la oración le hubiera quitado un peso de encima, aunque sabía que aún le quedaba mucho por hacer. Estaba decidida a continuar su viaje de transformación, pero sabía que necesitaba orientación. ¿Y quién mejor para guiarla que Julia, la amiga que le había vuelto a abrir las puertas de la fe? Lara fue a la casa de Julia y, cuando llegó, sintió una ola de gratitud por tener a esta amiga en su vida. Se sentaron a la mesa de la cocina y Lara compartió cómo sintió el vacío persistente, el orgullo que aún la sostenía y su oración de la noche anterior. Julia, siento que algo en mí está bloqueando esta transformación completa. Quiero cambiar, pero es como si hubiera una parte de mí que todavía se resiste. No sé qué hacer, dijo Lara con lágrimas en los ojos. Julia sonrió tiernamente y tomó las manos de Lara. El cambio es un proceso, Lara. Nadie se transforma de la noche a la mañana. Lo importante es que has reconocido tus defectos y estás buscando la ayuda de Dios. Está escuchando, incluso cuando parece que no lo está. Pero tienes que rendirte por completo, sin miedo, sin reservas. El orgullo es como una barrera, y solo tú puedes decidir cuándo derribarlo. Eso requiere coraje, y sé que tú tienes ese coraje. Lara miró a Julia, tratando de asimilar sus palabras. Sabía que Julia tenía razón, pero derrocar el orgullo era una tarea titánica. Estaba acostumbrada a ser fuerte, a no depender de nadie, y ahora, lo que más quería era desprenderse de esa fuerza superficial. ¿Te está gustando la historia? No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte el emocionante resultado del viaje de Lara. Pasaron los días y Lara comenzó a practicar pequeños actos de humildad. Llamó a viejos amigos, se disculpó, buscó volver a conectarse con compañeros de trabajo a los que había herido con su arrogancia. Con cada conversación, se sentía más ligero, como si estuviera limpiando una vieja herida. Sin embargo, había una persona con la que aún no se había reconciliado, su padre. Lara siempre ha tenido una relación difícil con su padre. Era un hombre rígido, poco cariñoso, y desde la adolescencia, los dos se habían distanciado. Lara lo culpó de muchas cosas, de nunca mostrarle afecto, de ser demasiado crítico y de haber abandonado emocionalmente a su madre antes del divorcio. Pero a lo largo de su viaje de perdón, Lara comenzó a darse cuenta de que también tenía su parte de culpa en esa relación rota. Una noche, después de otra oración para que la guiara, Lara se armó de valor y llamó a su padre. El teléfono sonó un par de veces antes de que contestara, con la voz profunda y cansada al otro lado. «Padre, soy yo», dijo Lara, con el corazón acelerado. «Sé que ha pasado mucho tiempo y es posible que ni siquiera quieras hablar conmigo, pero quería disculparme.
Todo. Por haberme alejado, por haber guardado rencor durante tanto tiempo. Solo quería que supieras que... Te perdono. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Lara casi podía oír la respiración de su padre, como si tratara de procesar las palabras. Luego, con voz entrecortada, respondió: Yo también te perdono, Lara. Y lamento no haber sido el padre que necesitabas. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lara, pero esta vez no eran de tristeza. Eran lágrimas de sanación, de liberación. Finalmente, después de tantos años, esa herida comenzaba a cicatrizar. Después de la emotiva reconciliación con su padre, Lara sintió como si comenzara a emerger de las sombras de su pasado. Nunca había imaginado que pedir perdón y recibir perdón pudiera ser tan liberador. Sin embargo, sabía que transformar su vida no era un camino recto. Sería necesario afrontar muchos más retos y lo que es más importante, enfrentarse a sus propias limitaciones y miedos. Los días siguientes trajeron una nueva rutina para Lara. Se involucró en pequeños actos de bondad, tratando de reparar lo que su egoísmo había destruido a lo largo de los años. Empezó a prestar más atención a las personas que la rodeaban, a ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio y a valorar más cada relación. Sin embargo, había un área de su vida que aún no había sido tocada por su búsqueda de redención: el trabajo. En el lugar de trabajo, Lara era conocida por ser despiadada, exigente y distante. La mayoría de sus colegas la veían como una jefa estricta, que rara vez mostraba empatía o comprensión. Su éxito profesional se había construido sobre la base de decisiones frías y calculadas, a menudo ignorando el bienestar de quienes lo rodeaban. Ahora, con su nueva perspectiva de la vida, Lara se sentía incómoda con este enfoque. Sabía que para transformarse de verdad, también tendría que cambiar su actitud en el trabajo. Si estás disfrutando de esta emocionante transformación, no olvides dar tu me gusta y suscribirte al canal para seguir el viaje de Lara. Sin embargo, este cambio no sería fácil. Lara ocupaba una posición de liderazgo en una gran empresa y el entorno corporativo era ferozmente competitivo. Mostrar debilidad o empatía excesiva podría interpretarse como un signo de fragilidad, algo que podría dañar tu posición. Aún así, sabía que ya no podía seguir actuando de la misma manera. Si quería alinear su vida con el nuevo camino que estaba tomando, tendría que encontrar un equilibrio entre su carrera y sus nuevos valores. En una importante reunión con su equipo, Lara decidió probar un nuevo enfoque. Por lo general, ella dictaba las reglas, tomaba todas las decisiones y dejaba en claro que su palabra era definitiva. Esta vez, sin embargo, abrió la reunión pidiendo sugerencias y opiniones al equipo, algo que rara vez hacía. Sus subordinados la miraron, sorprendidos, como si no creyeran que realmente quería escuchar lo que tenían que decir. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este proyecto, dijo Lara, tratando de mantener la voz firme, pero con una ligera vacilación. Sé que he sido bastante directo en mis decisiones, pero creo que la opinión de todos aquí es valiosa. Por favor, comparte tus ideas. Hubo un incómodo momento de silencio en la sala. Los miembros del equipo intercambiaron miradas entre sí, sin saber qué decir. Al cabo de unos segundos, uno de los analistas más veteranos, Carlos, tomó la iniciativa. Bueno, Lara, es interesante que nos pidas nuestra opinión. Personalmente, creo que podríamos explorar un enfoque más colaborativo con nuestros socios, en lugar de imponer nuestras condiciones. Esto podría fortalecer las relaciones a largo plazo. Lara asintió lentamente, reflexionando sobre las palabras de Carlos. Siempre había sido un empleado comprometido, pero ella nunca le había prestado mucha atención. Tal vez había subestimado su habilidad.
Otros en la sala comenzaron a sentirse más cómodos hablando y, en poco tiempo, la reunión se convirtió en un intercambio constructivo de ideas, algo que rara vez sucedía bajo su liderazgo. Mientras los demás hablaban, Lara observaba la dinámica con una mezcla de sorpresa y alivio. Siempre había creído que mantener el control absoluto era esencial para el éxito, pero ahora se daba cuenta de que dar espacio para que otros contribuyeran no era un signo de debilidad, sino más bien de fortaleza. Al final de la reunión, se sintió agradecida de haber probado algo nuevo y lo que es más importante, de haber permitido a su equipo expresar sus opiniones. En las semanas que siguieron, Lara continuó aplicando este nuevo enfoque en el trabajo. Poco a poco, comenzó a ver cambios no solo en la dinámica del equipo, sino también en ella misma. Se sentía más ligera, menos agobiada por la necesidad de controlarlo todo. Las relaciones con sus colegas comenzaron a fortalecerse y se dio cuenta de que el respeto que tanto deseaba no provenía de la rigidez, sino de la empatía y la colaboración. Sin embargo, no todos los desafíos que enfrentó Lara provinieron del entorno laboral. Había problemas más profundos y personales que todavía tenía que enfrentar, heridas que habían sido abiertas por años de orgullo y egoísmo y que no sanarían fácilmente. Uno de estos desafíos involucró a su vieja amiga, Daniela. Daniela y Lara habían sido inseparables en su juventud. Compartieron momentos de alegría y tristeza, pero la amistad se vino abajo cuando Lara, en un acto de egoísmo extremo, traicionó la confianza de Daniela en uno de los momentos más delicados de su vida. Años atrás, Daniela había pasado por un divorcio devastador, y en lugar de apoyarla, Lara se alejó, demasiado ocupada con su propia vida para preocuparse por los problemas de su amiga. Ahora, cada vez que pensaba en Daniela, Lara sentía un profundo dolor en el pecho. Sabía que tendría que arreglar esa relación si quería seguir adelante en su viaje de transformación, pero el miedo a enfrentar las consecuencias de sus acciones la paralizó. No estaba segura de cómo reaccionaría Daniela ante un intento de reconciliación, y el miedo al rechazo era abrumador. Después de días de reflexión y oración, Lara decidió que era hora de enfrentar este miedo. Le envió un mensaje a Daniela, pidiéndole que se reuniera con ella. La respuesta fue corta y directa: creo que podemos hablar. Nos vemos en la cafetería de la esquina a las 4 de la tarde el viernes. ¿Tienes curiosidad por saber qué pasará en el reencuentro de Lara con Daniela? No olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el próximo capítulo de este intenso viaje. El viernes, Lara llegó a la cafetería con el corazón acelerado. Cuando entró, vio a Daniela sentada en una mesa cerca de la ventana, mirando hacia afuera. Parecía tranquila, pero había una rigidez en su cuerpo que indicaba que este encuentro no sería fácil. Lara respiró hondo, se acercó a la mesa y se sentó. «Hola», dijo Daniela a Lara, con voz temblorosa. Daniela se giró lentamente para mirar a Lara, sus ojos evaluando a su antigua amiga, con una mezcla de curiosidad y cautela. «Hola», respondió Lara sin mucha emoción. El silencio que siguió fue casi insoportable. Lara sabía que necesitaba hablar, que era su responsabilidad iniciar la conversación, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. Finalmente, después de un momento que pareció durar una eternidad, habló. «Sé que ha pasado mucho tiempo, y yo cometí un error. Cometí muchos errores. Contigo. Cuando más me necesitabas, simplemente te abandoné. Estaba tan preocupada por mi propia vida, por mi éxito, que no me importó su dolor. Fui egoísta y cruel, y lo siento. No sé si puedes perdonarme, pero necesitaba decirte esto». Daniela guardó silencio, con los ojos fijos en Lara. Por un momento, Lara temió que su viejo amigo se levantara y se fuera. Pero entonces Daniela suspiró y habló. «¿Sabes, Lara?
He esperado años por este momento. Esperé que te arrepintieras, que reconocieras lo que hiciste. Y ahora que estás aquí, no sé exactamente cómo me siento. Una parte de mí quiere perdonarte, pero otra parte todavía está herida. He pasado por muchas cosas sin ti, y me ha dejado cicatrices. Las palabras de Daniela golpearon a Lara como un puñetazo en el estómago. Sabía que el perdón no llegaría fácilmente, pero escucharlo directamente de la boca de Daniela fue devastador. El reencuentro con Daniela no fue lo que Lara esperaba. Aunque no hubo una reconciliación inmediata, la conversación abrió una puerta al diálogo, algo que Lara sabía que llevaría tiempo reconstruir. Salió del café con el corazón apesadumbrado, pero con la sensación de haber dado otro paso importante en su viaje. Las semanas que siguieron fueron difíciles. Lara sabía que la transformación era un proceso, y por mucho que intentara arreglar las cosas rápidamente, algunas heridas necesitaban tiempo para sanar. Su relación con Daniela fue una de ellas. Sin embargo, estaba decidida a no rendirse. Sabía que con paciencia y fe, había esperanza de una curación total. Pero a pesar de los desafíos, Lara también comenzó a darse cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la mujer egoísta y orgullosa que se había distanciado de todos los demás en busca del éxito. Ahora, ella era alguien que estaba dispuesta a enfrentar sus errores, a pedir perdón y a luchar por relaciones verdaderas. Y a medida que recorría este camino, se sentía cada vez más conectada con Dios, sabiendo que Él la estaba guiando en cada paso. Después del encuentro con Daniela, Lara comenzó a entender que algunas heridas tardarían en sanar. Aunque su amiga no la había rechazado del todo, la reconciliación que Lara había esperado no sería instantánea. Esta experiencia le enseñó que el camino hacia la redención requería paciencia y perseverancia. Incluso con el corazón apesadumbrado, continuó su viaje, sabiendo que no podía obligar a que las cosas sucedieran rápidamente. La transformación que Lara había iniciado en su vida no era nada sencilla. Sus intentos de cambiar no solo su enfoque personal, sino también en el lugar de trabajo, comenzaron a dar sus frutos. El equipo notó su cambio de actitud, y algunos colegas, que antes le temían ahora comenzaban a verla como una líder más accesible. Sin embargo, también hubo desafíos inesperados, especialmente cuando las presiones del trabajo parecían amenazar su nuevo comportamiento. Fue durante una semana de intensas reuniones que Lara se enfrentó a su mayor prueba hasta el momento. Un gran proyecto estaba en juego, y las decisiones que tomara podrían impactar directamente en su carrera y en la del equipo. Anteriormente, Lara habría actuado de manera autocrática, tomando las riendas sin tener en cuenta las opiniones de los demás, pero esta vez, sabía que necesitaba seguir el nuevo enfoque que había adoptado. Sin embargo, el miedo al fracaso y la presión por mantener su posición dentro de la empresa comenzaron a despertar viejos patrones de comportamiento. En una tarde tensa, al recibir la inesperada noticia de que la empresa competidora estaba adelante en el mismo proyecto, Lara sintió que la ola familiar de ansiedad y control la abrumaba. Se encerró en su sala de estar, sintiendo que el peso de la responsabilidad se acumulaba sobre sus hombros. Por un momento, pensó en volver a su antigua forma de tratar las cosas, centralizando el poder, ignorando las opiniones de los demás e imponiendo sus decisiones. El orgullo y el egoísmo parecían más fáciles e inmediatos, pero algo dentro de ella luchaba contra este impulso. Lara recordó la oración que había hecho semanas antes, pidiéndole a Dios que la guiara y la ayudara a soltar el orgullo. Sabía que se enfrentaba a un punto crucial en su viaje, y que ceder al antiguo comportamiento significaría retroceder en todo el progreso que había logrado. Con manos temblorosas, sacó su celular y le envió un mensaje a
Julia, pidiéndole ayuda. Julia, estoy pasando por un momento difícil. Necesito consejo. Siento que estoy a punto de rendirme a mi antigua forma de ser. Julia, siempre atenta y compasiva, respondió rápidamente. Lara, recuerda lo que has aprendido hasta ahora. Confía en las personas que te rodean. Y confía en Dios. Él no te abandonará en este momento. Tómese el tiempo para orar y pedir claridad antes de tomar cualquier decisión. Has pasado por tanto, no te rindas. Ahora. Lara respiró hondo. Sabía que Julia tenía razón. Cerró los ojos, le pidió a Dios que la fortaleciera y luego convocó una reunión con su equipo. Al entrar en la sala de conferencias, sintió el peso de cada mirada sobre él. Todos estaban ansiosos por respuestas, por una dirección. Lara comenzó a hablar con firmeza, pero esta vez su enfoque fue diferente. Sé que estamos bajo mucha presión y que tenemos un gran desafío por delante, dijo. Pero creo que si trabajamos juntos y escuchamos las ideas de todos, encontraremos la solución adecuada. No tengo que tomar esta decisión solo. Confío en que cada uno de ustedes contribuirá con lo mejor que pueda ofrecer. La sala se quedó en silencio por un momento, y luego Carlos, el analista más viejo, esbozó una pequeña sonrisa y habló. Lara, estoy contigo. Resolvamos esto juntos. Otros miembros del equipo siguieron su ejemplo, compartiendo sus ideas y trabajando en colaboración. El ambiente en la sala cambió drásticamente, y Lara sintió que, por primera vez, estaba liderando de verdad a través de la confianza y la humildad. Los días que siguieron fueron desafiantes, pero con el nuevo enfoque de Lara, el proyecto comenzó a tomar forma. Su equipo, sintiéndose valorado, dio lo mejor de sí mismo, y el resultado superó las expectativas. Lara finalmente entendió que el verdadero liderazgo no provenía del control o el ego, sino de la capacidad de escuchar y confiar en las personas que la rodeaban. Pero su viaje personal aún estaba lejos de terminar. Si bien el trabajo tomó una dirección positiva, había problemas emocionales que Lara aún necesitaba abordar. Uno de los más difíciles tuvo que ver con su relación con Dios. Aunque había comenzado a orar y a asistir a la iglesia con más regularidad, Lara todavía se sentía distante de una conexión espiritual más profunda. Había algo dentro de ella que aún se resistía a rendirse por completo. Una noche, mientras estaba en su casa, Lara reflexionó sobre el vacío espiritual que aún sentía. Aunque había progresado tanto en su vida personal y profesional, todavía había momentos en los que se sentía perdida y sola. Fue entonces cuando decidió abrir la Biblia que Julia le había regalado unos meses antes. Sin saber qué buscar, Lara lo abrió al azar y sus ojos se posaron en un pasaje del libro de James. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4:10. Esas palabras penetraron profundamente en su alma. Lara se dio cuenta de que, aunque había cambiado externamente, aún no se había humillado completamente ante Dios. Todavía llevaba orgullo en su corazón, el miedo de ser vulnerable ante Él, Creador. Fue en ese momento cuando Lara tomó la decisión más importante de su vida. Se arrodilló en el suelo de su sala de estar y comenzó a orar como nunca antes lo había hecho. No era una oración que pidiera algo material o éxito en el trabajo. Era una plegaria de completa rendición. Señor, me entrego a ti por completo. Sé que todavía llevo orgullo y resistencia en mi corazón, pero ya no quiero eso. Quiero ser transformado de adentro hacia afuera. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, y no a la mía. Por favor, perdona mis errores, mi arrogancia, y ayúdame a ser una mejor persona cada día. En ti confío, Señor. Lara sintió una paz profunda que nunca antes había experimentado. Era como si le hubieran quitado un peso de encima,
y en ese momento supo que Dios la había escuchado. Entendió que su viaje de transformación no sería instantáneo, pero ahora, con Dios a su lado, estaba lista para cualquier desafío que se le presentara. Con el tiempo, Lara vio cómo su vida se transformaba de maneras que nunca imaginó. La relación con Daniela continuó mejorando lentamente, y otras amistades que había perdido a lo largo de los años también comenzaron a restaurarse. En el trabajo, su equipo floreció bajo su nuevo liderazgo, y se convirtió en un ejemplo de que es posible liderar con empatía y humildad sin comprometer el éxito. Pero lo más importante de todo era la relación de Lara con Dios. Por primera vez en muchos años, sintió una conexión verdadera y profunda con el Creador. Sabía que, incluso en los momentos difíciles, ya no estaba sola. Dios estaba guiando cada paso de su viaje, y la paz que siempre había buscado finalmente la había encontrado. Sin embargo, Lara sabía que la transformación nunca termina realmente. La vida le traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades de crecimiento, y ella estaría lista para enfrentarlos con humildad y fe. Su egoísmo y orgullo habían sido confrontados, y, aunque todavía había momentos en que estos sentimientos salían a la superficie, ahora sabía a quién recurrir para superarlos. El camino de Lara fue largo y lleno de dificultades, pero al final aprendió la lección más importante de todas. El verdadero poder no proviene de la fuerza o el control, sino de la humildad y la rendición al plan de Dios. Si te inspiró este viaje de transformación, deja tu like y suscríbete al canal para conocer más historias que toquen el alma y traigan esperanza. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan una palabra de aliento.